Mi hermano, mi hermanita, ¿cómo le oras al Señor? ¿Qué le pides en tus oraciones a Dios? ¿Acaso le pides sabiduría? Con esas palabras comenzamos el estudio de este día, jueves 8 de enero, y el título poderoso desde el título, el poder de la oración. Hablaremos de estas oraciones que hizo Pablo, de estas peticiones que hacía por estas iglesias y que abarcaban también a nuestros tiempos. Estudiaremos sobre eso y tendremos y ten en mente cómo le oras al Señor. ¿Qué es lo que le pides día con día? Porque veremos qué es lo que debemos de pedir, cómo lo debemos de pedir y un plus que va a venir por ahí. Así que quédate en el estudio de este día, comparte este video, suscríbete a nuestro canal, déjanos un like, déjanos una reacción. Recuerda, parte de nuestro ministerio es orar por tus peticiones. Déjanos aquí tus peticiones y también este nuevo trimestre queremos leerte. Déjanos tus aportaciones, déjanos tus comentarios, déjanos esos aprendizajes que tienes en el estudio que estamos llevando para poder dialogarlos, para poder comentarlos. Si hay alguna duda, déjanosla aquí que le daremos la pronta respuesta. Queremos leerte, queremos escucharte y queremos tener esa interacción contigo. Así que quédate al estudio de este día y Lalito, con eso vamos a arrancar porque viene de manera poderosa a hablar de la oración, es hablar del poder del Señor. Así que vamos a entrar de lleno en esta oración, en estos versículos que se encuentran en el capítulo 1, versículos del 9 al 12, esta oración que hace por las iglesias y que también nos alcanza a nuestros tiempos. Con eso, Lalito, vamos a comenzar el estudio de este día. Así es, efectivamente, ya estamos en el día jueves y precisamente como tú lo comentas, es una oración poderosa que está aquí del apóstol Pablo, del versículo 9 al 12, pidiendo precisamente que el Señor le concediera a la iglesia de Colosas, a los hermanos colosenses, precisamente diferentes cosas. Y lo primero que pide es precisamente el conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría. Y aquí precisamente la lección menciona 4 elementos en los cuales nosotros podemos precisamente descubrir o conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y bueno, aquí el autor presenta el primero, que es la Biblia. El primero dice, pues en la Biblia encontramos que las indicaciones de la voluntad de Dios para nosotros. Dice, el segundo dice, pues es el espíritu de profecía. También sabemos que el espíritu de profecía es la luz menor que nos guía ¿qué? A la luz mayor. Y bueno, el tercero lo menciona aquí acerca de también algunos eventos. Cuando nosotros le pedimos a Dios, es bueno que le digamos Señor, tú abre las puertas que ocupes abrir y cierra las puertas que tú ocupes de cerrar. Entonces Dios nos va guiando también a través de estos, digamos, momentos o estas puertas o estos caminos que se van abriendo, se van cerrando. Y bueno, la última parte dice aquí es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía, el que nos conduce, el que nos impresiona. Dice el profeta, oirás a tus espaldas, este es el camino, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Entonces creo que esta es una parte bien importante de lo que pedía Pablo para esta gente. Pedía otras cosas que veremos más adelante, pero creo que esto es de lo más importante. ¿Cómo podemos nosotros tener esa sabiduría en esta, digamos, en esta vida tan turbulenta o en este mundo tan turbulento? ¿Cómo podemos nosotros descubrir cuál es el camino? Cuando oímos muchas voces, ¿cómo descubrir cuál es la verdadera voz de Dios, la voz del Espíritu Santo? Y bueno, precisamente estas son las 4 guías que tenemos para que no perdamos el rumbo. Así es, Lalito, recapitulando un poco en los estudios que hemos tenido, tú nos decías que hay una parte importante ahí en la oración, es poner nuestra vida en las manos del Señor. Y Lalito, hay también una parte en la cual nos podemos desviar o nos podemos perder. Hemos visto durante el estudio, hemos visto en prédicas, en sermones que hemos escuchado, que muchas veces el común denominador de nuestras peticiones son queriendo hacer que Dios obre a como nosotros queremos, a como nosotros vemos las cosas y a como nosotros queremos la respuesta, y así es como oramos y hacemos como que encaminamos al Señor a que queremos que nos responda a nuestra forma, a nuestros tiempos,
a como nosotros lo queremos, pero Lalito, no debe de ser así. Estamos viendo aquí en las oraciones de Pablo, en esas oraciones que vimos también y que conocemos, las oraciones de Cristo Jesús que hizo, que sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a padecer, sabía que iba a sufrir, que iba a terminar clavado en una cruz, pero aún así hizo lo que debemos de hacer nosotros, alinearnos a los deseos de nuestro Padre. Él conoce perfectamente lo que viene por delante. Él quiere lo mejor para nosotros y nosotros tenemos planes. Mi hermano, mi hermanita, los planes que tiene el Señor para tu vida son aún más grandes de lo que puedas imaginar. Él quiere lo mejor para ti. Por eso es que debemos de pedirle al Señor, sí, ábrele tu corazón. Ponle en sus manos tus necesidades, lo que te aflige, lo que te agobia, pero así como decía en estas 4 vertientes, estas 4 especificaciones que nos da el estudio, que él permitirle que él cierre y abra las puertas que sean necesarias en nuestra vida. Hay que pedirle, hay que abrirle nuestro corazón, pero también hay que aceptar y escuchar esa respuesta de amor del Padre. Si nos lleva por un camino, hay que entender que aunque no sea el camino que nosotros queremos, es el mejor para ti, mi hermano, mi hermanita. Así que hay que pedirle al Señor, pero también obedecer su palabra, obedecer esa respuesta. O si en algún momento es una respuesta de espera, es una respuesta negativa, entender que eso es lo mejor para nuestra vida y no pedir y no orar queriendo conducir al Señor y queriendo llevarlo a que conteste como nosotros queremos, porque quizá lo que nosotros vemos con nuestros ojos humanos no es lo mejor a los ojos del Señor, porque tiene algo aún más grande, tiene algo aún mejor que quiere darte. Por eso es que debemos de escuchar su voz, como tanto nos has dicho, Lalito, escuchar la voz del Señor y poder entender eso que Él nos quiere contestar, eso que Él nos quiere dar y por qué camino nos debe de llevar. Y si hay alguna duda de cómo lo podemos hacer, aquí está, Lalito, estas 4 claves que nos da el estudio, que tú ya las dijiste: la palabra de Dios, el espíritu de profecía, el acatar la conducción que nos dé el Señor y el Espíritu Santo. Con esas 4 cosas vamos a poder escuchar clarita la voz del Señor y ver así clarito como el agua qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y con eso continuamos el estudio de este día, Lalito. Amén, amén. Sí, efectivamente, otra de las peticiones que hace aquí el apóstol San Pablo, que es bien importante, es que no solamente pide el conocimiento de la voluntad de Dios, sino también el poder valga la expresión, para poder obedecerla, para seguir ese camino. Porque también se necesita precisamente que Dios nos dé esa fortaleza, porque nosotros como humanos, pues no podemos. Solamente es a través de su Espíritu Santo, de su fortaleza, de su guía, que nosotros podemos, como dice aquí, andar como es digno del Señor. Entonces, ese es otro hermoso, digamos, deseo, otra hermosa petición que el apóstol Pablo hace por la iglesia de Colosas, que es precisamente que nosotros podamos caminar y, digamos, en las pisadas que ya nos dejó Jesús, siguiendo precisamente ese rastro, siguiendo esa guía. Él ya caminó, Él ya hizo lo que nosotros ahora nos pide que hagamos, y es solamente tomado de su mano que lo podemos hacer. Así es, Dalito. Denota esa palabra, digno del Señor. ¿Quién puede ser digno del Señor? La única manera, mi hermano, mi hermanita, en la que podemos ser dignos del Señor es teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y de esa manera, teniendo a Dios en nuestro corazón, vamos a poder ser dignos de su presencia. Vamos a poder vivir, como dice Lalito, vivir adecuadamente como lo pide el Señor. Y en esa parte tenemos que agradecerle al Señor por todo. Habla también aquí del agradecimiento y habla de fructificar toda buena obra. Así que mi hermano, mi hermanita, obedece los designios del Señor, pero tenlo en tu corazón para que de esa manera puedas ser digno ante la presencia del Señor. Nosotros, por nuestro propio mérito, no podemos tener esa dignidad, tener esa parte para poder ser dignos ante los ojos del Señor. Pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a poder ser dignos ante la presencia del Señor. Así que, Lalito, con eso vamos a ir cerrando el estudio de este día. Danos ese último comentario y despídenos en oración, por favor. Sí, efectivamente, la última parte de la oración del verso 12
Dice que también debemos nosotros, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Imagínense qué hermoso poder ser parte ya, poder ser herederos de las promesas, del pacto, de eso bello, de ese plan hermoso que Dios tenía para su pueblo. Ahora lo comparte también con nosotros. Como dice Efesios, antes no éramos parte del pueblo, pero ahora ya somos también, formamos parte de esa hermosa familia que Dios tiene aquí, y como hijos dice también herederos. ¿A través de qué? De Cristo. Y como tú bien lo comentaste, a través de su gracia es que somos aptos, somos aceptos, dice Efesios, en el amado. Y aquí también este hermoso mensaje que Dios precisamente nos comparte esa herencia, dice, de los hijos en luz. Así que eso sea una realidad de nuestras vidas. Pidamos que Dios lo cumpla en cada uno de nuestros corazones y que podamos precisamente llegar a recibir esa herencia, que falta poco para que sea una realidad. Vamos ahora. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la bendición de este hermoso mensaje, esta hermosa oración poderosa que Pablo hizo por los fieles de Colosas y que hoy la hace por nosotros también, que podamos tener ese discernimiento, ese conocimiento, esa sabiduría para conocer tu voluntad y, amado Padre, que esa voluntad la podamos cumplir y, como dice aquí tu palabra, que podamos llevar frutos para tu honra y tu gloria. Y gracias porque nos haces también herederos de esa hermoso plan de pasar la eternidad a tu lado. Gracias, amado Padre, nos ponemos en tus manos. Bendícenos y gracias sobre todo por Cristo Jesús. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Mi hermano, mi hermanita, ahí está la manera correcta en la que debemos llorar. ¿Qué es lo que debemos pedir? ¿Cómo debemos de conducirnos en la oración y cómo debemos de escuchar la respuesta de Dios? Ese fue el tema poderoso de este día, precisamente el poder de la oración. Así que comparte este video porque esto es necesario, es indispensable que todos lo escuchen para que sepan la manera correcta de cómo orar, cómo vivir en oración y cómo acatar los designios del Señor, que siempre, te repito, serán los mejores para tu vida. Con eso llegamos al final de este día y te deseamos que tengas excelente y bendecido día.